Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos de parte de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Pues agradecerles que participan en estas actividades que para nosotros siempre son de gran valor ofrecérselas a ustedes porque sabemos que hay muchas consultas que pueden aprovechar. En este caso a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, para hacer las consultas que ustedes tengan respecto a sus organizaciones y de igual forma pues que conozcan cuáles son esas expectativas de crecimiento que están registradas para este año y para el próximo año. Entonces, para iniciar, le voy a dar la palabra primero a don Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, que dé las palabras de bienvenida. Don Enrique, yo le cerré el micrófono porque se lo cerré a todo el mundo, entonces por cualquier cosa para que lo pueda habilitar. Y pues, muy buenas tardes. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenas tardes a todos. La verdad, muy complacido de ver tan nutrida participación para acompañarnos esta tarde con don Rodrigo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Un saludo muy especial a Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, apreciado amigo. Y a todos los representantes, por supuesto, de las empresas asociadas a la Cámara de Industrias de Costa Rica que hoy nos acompañan. Consideramos que la programación macroeconómica que desde este año se incorporó en un solo documento, en el informe de política monetaria, es un instrumento que permite contar con la información y un análisis exhaustivo de la evolución económica del país y de las perspectivas en el corto y mediano plazo, así como las principales orientaciones de la política monetaria relacionada con elementos tan importantes como la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio. Esa información y análisis se convierten en insumos fundamentales para las empresas para que puedan planificar y tomar decisiones respecto de inversión, posibilidades de crecimiento, contratación de personal, entre otros aspectos fundamentales para la gestión empresarial. Nos brinda, por supuesto, a las organizaciones empresariales un panorama que nos permite visualizar las áreas de acción para proponer y llevar a cabo acciones a fin de mejorar el clima de negocios, que es un rol fundamental de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Y reducir, por supuesto, también trabas en la competitividad país y así procurar afianzar la estabilidad económica y fortalecer el crecimiento económico y la creación de empleo. Es por ello que para la Cámara de Industrias ha sido ya tradicional que en los primeros días de febrero de cada año invitemos al señor presidente del Banco Central para que nos ofrezca a la Cámara de Industrias y a nuestras empresas asociadas la presentación del informe que hoy nos tiene aquí reunidos. De parte de la Cámara de Industrias de Costa Rica, quiero externar un especial agradecimiento a don Rodrigo, que desde que llegó a la presidencia del Banco Central nos ha acompañado, ha dicho, sí, aquí estamos. Aquí estamos para informar directamente y compartir con los asociados de esta Cámara. Antes del inicio de la pandemia y ahora de manera virtual, ojalá que las próximas las podamos hacer presenciales. En razón de que tengo un compromiso desde hace poco tiempo, y digo poco tiempo porque las elecciones nos generaron una dinámica y una gestión muy intensa y debo atender una situación. Le he pedido a nuestro primer vicepresidente de la Cámara de Industrias que nos acompañe para hacer algunos comentarios al final de la presentación de don Rodrigo. Y sin más dilación y con el agradecimiento a todos por la presencia, esperando que esto sea de alto valor para todos, paso la palabra. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, don Enrique. Y listos, ahora sí, para escuchar el programa macroeconómico que nos va a exponer don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. Don Rodrigo, nuevamente muchísimas gracias y ya estamos listos para escucharlo. Muchas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias, don Enrique. Y muchas gracias a la Cámara de Industrias por la invitación. Una vez más me honran con la oportunidad de poder conversar con ustedes y presentarles, en efecto, el documento que antes llamábamos Programa Macroeconómico y que a partir de este año hemos decidido integrar con la otra serie de documentos que nosotros llamábamos el Informe de Política Monetaria en uno solo,
y que a partir de ahora se va a llamar únicamente Informe de Política Monetaria y va a tener una frecuencia trimestral. Vamos a compartir este documento con la ciudadanía en los meses de enero, de abril, de julio, de octubre de cada año. Y la idea es que en esos documentos, como van a ver, vamos a tener un análisis de la coyuntura internacional y doméstica, y luego un análisis de las proyecciones, los riesgos alrededor de esas proyecciones, y un análisis de la postura de política monetaria en el contexto actual y hacia adelante. Eso es básicamente la estructura de estos documentos. La idea de hacerlo, de hacer una sola serie es simplificar digamos, la publicación o la serie de publicaciones del Banco Central para efectos de la ciudadanía, que se comprenda de una forma más simple qué es lo que el Banco Central tiene ahí para entregar, cuáles son los documentos. No había realmente mucha diferencia entre el informe de política monetaria y el programa macroeconómico, y por eso decidimos hacer uno solo. Me parece que informe de política monetaria es un nombre mucho más propicio para el contenido de este documento que lo que antes llamábamos programa macroeconómico. Así es que si lo tienen a bien, pasaría a compartir la presentación. Voy a ponerla en modo presentación y Tatiana, avíseme cuando estén viéndola ya en modo presentación, por favor. Ahí la están viendo bien. La estamos viendo doble, don Rodrigo. Digamos la principal y las notas. ¿Ahí? Ahora sí, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias entonces de nuevo. Y como les comentaba, el documento sobre el que se basa esta presentación consiste de 3 secciones fundamentales. Un análisis de la coyuntura actual, que es esencialmente un vistazo a lo que acaba de ocurrir en el año 2021. Y las proyecciones para el bienio, en este caso 2022-2023, tanto para la economía mundial como para la economía nacional, y los riesgos alrededor de esas proyecciones. Y luego el tema de cómo el Banco Central ha conducido su política monetaria y qué percibe que va a ser la política monetaria hacia adelante. Entonces empecemos por la coyuntura económica y en particular la internacional. En el 2021, una, por supuesto, pieza fundamental de la evolución de la economía en el mundo fue lo que ocurrió con la pandemia. Y sobre todo hacia el final del año, lo que ocurrió con la variante Omicron, ¿no? En el mundo vimos realmente cómo se dispararon las tasas de contagio. Aquí lo pueden ver, el número de casos diarios, promedio móvil de 7 días para una serie de países avanzados y un promedio de los mercados emergentes, cómo se disparan las tasas de contagio hacia el final del año por la variante Omicron, hacia inicios de este 2022. Realmente un aumento muy significativo que supera en varias veces, 2 a 3 veces más, dependiendo de los países, en los picos más altos, las cumbres más altas de números de contagios por día que se habían experimentado en otros momentos, en otras olas de la pandemia. Eso es la historia del Omicron, pero hay otra parte importante de la historia del Omicron, y es que las tasas de letalidad han venido cayendo. Esto es básicamente la tasa de letalidad acumulada durante todo el periodo de la pandemia, y lo que sí vemos es que esas tasas de letalidad definidas como número de muertes divididas entre los números de casos diarios han venido moviéndose a la baja. Esto es de nuevo para el acumulado de toda la pandemia. Si lo tomáramos únicamente como los últimos días, la tasa de letalidad realmente se ha desplomado. Es posiblemente alrededor de una quinta parte de lo que teníamos antes de que llegara la variante Omicron, sobre todo cuando estaba golpeando la variante Delta, que en el mundo estaba básicamente golpeando alrededor de aquí de mediados del 2021. Y bueno, el tema es que con la aparición de esta variante Omicron, que ha subido tantísimo las tasas de contagio, y a pesar de que las tasas de letalidad son más bajas, las autoridades sanitarias en el mundo sí se han visto obligadas a reimponer medidas de contención, de restricción sanitaria. Y esas se reflejan en la movilidad de las personas. El índice de movilidad de las personas que básicamente ha venido publicando Google nos permite tener una idea de qué tan restrictivas son esas medidas de restricción. Ven ustedes que al inicio de la pandemia la movilidad de las personas cayó drásticamente en diferentes países, sobre todo los países que encerraron a la gente, literalmente, que confinaron a la gente a quedarse en sus casas, como Italia y España. Ven ahí, la caída de la movilidad fue básicamente si prepandemia 0 a casi 100 puntos por debajo, es decir, casi totalmente recluidas las personas en sus casas, y luego se fueron levantando las medidas de restricción
right? La gente fue recobrando su movilidad, venían nuevas olas, volvió a bajar la movilidad, volvían a levantarse las medidas, subía la movilidad y así. Hacia el final del 2021, lo que vemos es que muchos países vuelven a imponer medidas de restricción y vuelve a caer la movilidad, ¿no? Porque hay preocupación ya no por la tasa de letalidad, que es menor, pero sí por las tasas absolutas de hospitalizaciones que estaban llevando a algunos países a temer de nuevo que se dieran las saturaciones que se dieron en algunos momentos de la pandemia, algunos momentos anteriores. Entonces, reimposición de medidas de restricción sanitaria con caída en la movilidad, y eso puede suponer un cierto freno al proceso de recuperación económica hacia adelante. Y bueno, y es que precisamente en el 2021 lo que tuvimos fue una continuación del proceso de recuperación de las economías mundiales o de la economía mundial en sus diferentes áreas y regiones que había iniciado ya en la segunda mitad del 2020. En este gráfico estamos mostrando los niveles del Producto Interno Bruto de diferentes países y regiones. Estados Unidos, la zona del euro, Japón. Pueden ver ustedes la fuerte caída con el inicio de la pandemia, luego el proceso de recuperación. Si le damos un valor de 100 al último trimestre del 2019, que fue el último trimestre sin pandemia, vemos que ya, por ejemplo, la economía de los Estados Unidos para finales del 2021 había más que recuperado sus niveles de actividad económica comparados con los niveles prepandemia, alrededor de 3 puntos porcentuales por encima de esos niveles prepandemia. En el caso de la zona del euro estábamos básicamente pegando con los niveles prepandemia. Japón todavía unas 2 décimas de punto porcentual por debajo de los niveles prepandemia. Entonces, una recuperación para diferentes velocidades entre los países. Lo mismo vemos en el caso de los mercados emergentes. Ahí tenemos China y varios países de América Latina. Hay una recuperación sostenida de muchos países, más lenta en algunos otros. Brasil, por ejemplo, básicamente la recuperación se estanca en el segundo y tercer trimestre del 2021. Otros países sí mantienen un ritmo, también lo mismo para México, una recuperación muy lenta. Todavía la economía mexicana significativamente por debajo de los niveles prepandemia para el tercer trimestre del 2021, mientras que otros países con una recuperación muy dinámica, sobre todo el caso de Chile y el caso de China, un poco el caso de Colombia en la última parte del 2021, que también tuvo una muy buena recuperación. Entonces, de nuevo, mensaje aquí, la economía mundial se ha seguido recuperando, aunque a diferentes velocidades en diferentes países. Las tasas de desempleo en los diferentes países también han venido recuperándose en línea con la actividad económica mundial, aunque tal vez un poco más lento. Si comparamos la tasa de desempleo de la última observación, cuando quiera que se haya dado esa última observación, noviembre, diciembre, para la mayoría de los países, con los niveles de desempleo previos a la pandemia, nos damos cuenta que todavía en varios países las tasas de desempleo están por encima de los niveles prepandemia. 4,2% en el Reino Unido contra 4%. En Estados Unidos también están por encima. Están también por encima en Japón. En la zona del euro, en cambio, no. Ligeramente por debajo de los niveles de desempleo prepandemia. Aquí en la zona del euro es interesante que el desempleo no se movió mucho durante los peores meses de la pandemia. No aumentó mucho la tasa de desempleo. Aumentó, pero no demasiado. Y se ha recuperado ya por debajo de los niveles prepandemia. Y en los mercados emergentes, pues una historia mixta, pero también con predominancia de los países donde la tasa de desempleo sigue siendo un poco mayor que en los niveles prepandemia, en el caso de Brasil, en el caso de Perú. Chile y Colombia sí muestran ese dinamismo de la recuperación, ya reflejado también plenamente en el mercado laboral, donde las tasas de desempleo están por debajo de los niveles prepandemia. Entonces, un cuadro mixto, pero en general, para muchos países del mundo sí hemos visto que la recuperación del mercado laboral ha sido un poco más lenta que la recuperación de la actividad económica. Otros indicadores de actividad económica mundial, como por ejemplo el comercio mundial, la producción industrial a nivel mundial, han mostrado alguna moderación reciente con la variante Omicron, y lo podemos ver tanto en tasas de crecimiento interanual como en los niveles, y eso sugiere que sí, tal vez la preocupación por la variante Omicron, la preocupación por las altas tasas de inflación, que ahora vamos a ver, y la preocupación por los atascos en las cadenas globales de suministro, los cuellos de botella que han generado escasez en algunos países de algunos productos, todo eso puede haber ralentizado la recuperación de la economía mundial medida por el comercio internacional y la producción industrial a nivel mundial.
Y lo mismo estamos viendo con la confianza, los indicadores de confianza para los países de la OCDE, de los empresarios, básicamente se estancan después de haber venido un proceso de recuperación, tienden a estancarse en la segunda mitad del 2021 y la confianza de los consumidores más bien cae. Y aquí mucho tienen que ver de nuevo las variantes de la pandemia, Delta y luego Omicron, y el tema de la inflación y la escasez en los supermercados y en diferentes comercios de muchos productos básicos como consecuencia de esos atascos, de esos cuellos de botella en las cadenas de suministro. Y bueno, justamente esos problemas han llevado a y una combinación digamos, de problemas por el lado de la oferta con una recuperación fuerte de la demanda han llevado a un aumento muy rápido de los precios de las materias primas en los mercados internacionales. En esta gráfica estamos mostrando los precios de las materias primas que Costa Rica importa y sobre todo ahí vemos un aumento muy fuerte. Si le damos un valor de 100 a las observaciones para febrero del 2020, que fue el último mes pre-pandemia, vemos que los niveles de precios de los metales, sobre todo, estaban muy por encima de los niveles pre-pandemia, alrededor de 2,5 veces por encima, pero también otras materias primas como los combustibles y los granos básicos tenían precios significativamente por encima de los precios que se observaban previo a la pandemia. Y otro componente importante de los costos para los productores industriales en el mundo es el tema de los costos de los envíos marítimos. Y esos costos también se dispararon con la pandemia, sobre todo en el año 2021, y hacia el final del 2021 ya alcanzaban niveles que rondaban 4 veces los que se observaban previo a la pandemia. ¿Y por qué el aumento en los costos de envío? Bueno, ahí hay de nuevo una combinación con un aumento en la demanda por servicios de transporte marítimo. En parte esto tiene que ver con el desplazamiento del consumo desde servicios que estaban restringidos por la pandemia a bienes. La gente empezó, como no podían ir al cine, no podían ir a restaurantes, en algunos casos no podían viajar, no podían ir a hoteles, porque estaban cerrados, empezaron a desplazar sus ingresos al consumo de bienes en lugar de servicios, y los bienes tienen que ser transportados. Entonces la demanda de transporte y sobre todo transporte marítimo se disparó, y por otro lado los contenedores no podían transitar en los puertos con la velocidad que lo hacían antes por el montón de trabas que se habían impuesto por razones sanitarias, y entonces hubo un desfase entre la demanda y la oferta de servicios de transporte marítimo, particularmente de contenedores, que hizo que se dispararan los precios de los contenedores. Y todo eso, por supuesto, aumento en los precios internacionales de las materias primas y aumento en los costos de los envíos marítimos ha puesto mucha presión a la alza en la inflación. Y eso es lo que hemos visto internacionalmente. Perdón, el gráfico no lo sé. Lo que hemos visto internacionalmente es un aumento muy, muy significativo de la tasa de inflación en diferentes países, particularmente en los Estados Unidos, donde la tasa de inflación cerró en 7% en diciembre del 2021. Realmente la tasa más alta que los Estados Unidos habían registrado en 39 años, desde inicios de los 80s. Y una tasa que está significativamente por encima de la meta implícita del Banco Central de los Estados Unidos, de la Fed, que es de 2%. Lo mismo en el caso de la zona euro y del Reino Unido, que tenían tasas de inflación alrededor de 5 o por encima del 5%, y son países que tienen metas explícitas, en ese caso de inflación del 2%. De manera que la tasa de inflación es significativamente por encima de las metas. También otros países avanzados aumentaron significativamente, como en Australia, Japón, después de mucho tiempo de deflación, empezó a haber tasas de inflación positivas. Entonces también hay una aceleración de la inflación, aunque no tan visible como en otros países avanzados. Y en los mercados emergentes, tal vez con la excepción de China, ciertamente en los mercados emergentes de América Latina, se ha visto también una aceleración muy fuerte de la inflación, muy visible en el caso de Brasil, pero también en otros casos como México, como Chile, como Colombia, con tasas de inflación muy por encima de las metas de esos países que andan alrededor de 3% de metas de inflación. Y eso ha obligado a los bancos centrales a empezar a retirar los estímulos monetarios que habían venido dando. En particular, ya el Reino Unido subió sus tasas de política monetaria. Todavía no lo han hecho la Fed ni el Banco Central Europeo, pero ya han empezado a retirar los estímulos monetarios vía compra de activos. O sea, están comprando menos activos y han anunciado que eventualmente
van a moverse a empezar a ajustar al alza las tasas de política monetaria. Y eso sí ya lo han empezado a hacer y lo han venido haciendo por varios meses los bancos centrales de los países emergentes en América Latina. Claramente vean el caso de Brasil, donde ha preocupado más la inflación, porque no solo aumentó la inflación, sino también las expectativas de inflación y la inflación proyectada hacia adelante. Entonces estos países han venido aumentando ya sus tasas de política monetaria, de nuevo, mucho más visible en Brasil, pero también lo ha hecho México, lo ha hecho el Banco Central de Chile, lo ha hecho el Banco Central de Colombia, el Banco Central de Perú, todos moviendo al alza sus tasas de política monetaria, un poco preocupados por el aumento fuerte en la inflación que se ha dado a todos esos países. Tal vez, antes de pasar a la economía nacional, un tema importante para nuestro país, con el aumento en los precios de las materias primas y sobre todo el aumento en los precios de los combustibles, de los que Costa Rica es importador, básicamente Costa Rica es un importador neto de materias primas, se da un deterioro en los términos de intercambio. Los términos de intercambio se definen como los precios, como la razón de precios de exportación a los precios de las importaciones. Y entonces, cuando aumentan los precios de las materias primas que nosotros importamos y no se mueven mucho los precios de las exportaciones, esa razón se deteriora, esa razón cae. Y al caer, lo que estamos diciendo es que esencialmente cada dólar que Costa Rica exporta alcanza para importar menos. Entonces, eso tiene un efecto ralentizador sobre el crecimiento económico en Costa Rica, modera el crecimiento económico, porque si realmente en términos relativos nos empobrece el aumento en los precios de las materias primas que importamos, ¿no? Y entonces se dio un deterioro bastante importante de 8% interanual al cuarto trimestre del 2021, como consecuencia sobre todo del aumento en los precios del petróleo. ¿Qué ocurrió en la economía nacional en el 2021? Bueno, de nuevo, al igual que en el caso de la economía internacional, no podemos abstraernos de lo que está pasando con la pandemia a la hora de considerar la evolución económica. Costa Rica, al igual que en el resto del mundo, Omicron nos ha golpeado con fuerza. Las tasas de contagio se han más que duplicado desde las cumbres observadas en momentos previos de la pandemia. Estamos hablando de promedios móviles de alrededor de 5.800 casos, comparado con niveles de 2.500 más o menos en los puntos más altos previos de la pandemia. Es que más que duplicada la tasa de contagio. Y hemos visto como consecuencia de esa más que duplicación de la tasa de contagio, un aumento muy importante en los números de personas hospitalizadas, pero afortunadamente la tasa de letalidad sí se ha movido significativamente a la baja. Aquí la tasa de letalidad medida como las muertes que se han registrado entre los casos positivos que se dieron 10 días atrás en términos de promedios móviles, sí se caen significativamente, y eso refleja que de verdad, como nos han dicho los expertos y como se ha visto en el resto del mundo, la variante Omicron es menos letal, o por lo menos ha probado ser hasta ahora mucho menos letal que previas variantes que habíamos tenido en la pandemia. Pero ciertamente el número de hospitalizaciones tan grande también ha obligado en Costa Rica, al igual que en otros países del mundo, a un cierto recrudecimiento de las medidas de restricción sanitaria, y eso ya se refleja también en una caída en el índice de movilidad que se dio hacia inicios del 2021. Ya ahora el índice de movilidad empieza a recuperarse conforme se han ido aflojando de nuevo las restricciones sanitarias. La actividad económica se recuperó muy fuertemente en el 2021, y sobre todo, tal vez concentrándome en este lado del gráfico, viendo los niveles, es muy importante ver que el nivel del índice mensual de actividad económica estaba ya más de 3 puntos porcentuales por encima del nivel pre-pandemia para el mes de noviembre del 2021. Pero con una gran diferencia entre el régimen, los regímenes especiales, las zonas francas, y el resto de la economía nacional, que el resto representa alrededor del 90% de la economía, donde las zonas francas estaban a noviembre ya como un 22% por encima de los niveles de actividad económica pre-pandemia, mientras que el régimen definitivo apenas alcanzaba los niveles pre-pandemia. Entonces sí, vemos una recuperación muy divergente entre zonas francas y el resto de la economía, mucho más acelerada, mucho más dinámica en el caso de las zonas francas, ahí impulsada sobre todo por las exportaciones de productos manufacturados y especialmente de dispositivos médicos. Pero muy importante notar que en el año 2021 sí ya la economía nacional, el resto de la economía, el régimen definitivo, empieza a mostrar un repunte importante, sobre todo a partir de la segunda mitad del 2021,
vemos un repunte importante de la actividad económica en el régimen definitivo y eso nos permite más que alcanzar los niveles de actividad económica prepandemia. Y a nivel de industrias, lo que hemos visto es que esa recuperación ha sido bastante desigual, con algunas industrias claramente por encima, significativamente por encima de los niveles prepandemia. La manufactura, y aquí de nuevo, las exportaciones de productos manufacturados de zona franca han sido líderes, pero también la construcción con destino privado, que se recupera muy significativamente en el 2021 y tiene una recuperación que la lleva a estar muy por encima, alrededor de 11 puntos porcentuales por encima de los niveles de actividad prepandemia. Claro que inmediatamente previo a la pandemia ya la construcción de por sí estaba de capa caída, entonces la base de comparación es relativamente baja, pero bueno, una buena recuperación con la pandemia, en el año 2021, después del primer golpe por la pandemia. Luego también la industria de información y telecomunicaciones, bastante por encima de los niveles prepandemia. Del otro lado tenemos las actividades más golpeadas, las ligadas al sector turismo, hoteles y restaurantes, que aunque han venido creciendo, todavía están significativamente rezagadas en términos de niveles, alrededor de un 20% el nivel de actividad económica de hoteles y restaurantes, por debajo de los niveles prepandemia. También la construcción con destino público, que se desplomó con el caso Cochinilla y el escándalo que eso implicó, ha generado realmente un atraso en la construcción con destino público y eso ha llevado a que esa actividad, ese ramo de actividad esté significativamente por debajo de los niveles prepandemia. También la administración pública, por el esfuerzo de contención del gasto de parte de la administración, está también con niveles de actividad por debajo de los observados previo a la pandemia. Eso era todo con el IMAE, el índice mensual de actividad económica. Si vemos la actividad económica medida por el PIB, por el Producto Interno Bruto, nos damos cuenta de que ese proceso de recuperación realmente se ha mantenido muy fuerte, muy firme en el transcurso del 2021. Y de hecho, en términos de niveles, ya para el cuarto trimestre del 2021, la economía nacional en términos del PIB alcanzaba casi un 5% por encima de los niveles registrados previo a la pandemia. Para el último trimestre del 2019 le damos un valor de 100, ya realmente alrededor de 5 puntos porcentuales por encima de ese nivel de producción en el cuarto trimestre del 2019. Y ya básicamente los niveles prepandemia se alcanzaron desde el segundo trimestre del 2021. Así que una recuperación muy importante. Y para el año 2021 como un todo, el Banco Central estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 7,6%, que es una de las tasas más altas observadas en la historia reciente de Costa Rica, ciertamente la más alta en 14 años, desde el año 2007 no observamos una tasa de crecimiento tan alta, y es un rebote importante después de la caída de 4,1% en el año 2020. Ahora, ciertamente en este 7,6% hay un efecto rebote, hay un efecto de recuperación de lo que se perdió en el 2020, pero claramente el 7,6% supera con creces el 4,1%, de manera que más allá del efecto rebote hay ya una verdadera recuperación fuerte de la economía costarricense en el año 2021, mucho mayor a la proyectada inicialmente. Todavía para octubre el Banco Central proyectaba un crecimiento de 5,4% para el 2021. Y muchos analistas andaban por ahí del 2,5% o 3%, de manera que ese 7,6% realmente nos sorprendió a todos al alza, y es una tasa realmente muy fuerte de crecimiento económico que revela las fortalezas de nuestro sector productivo. Y una noticia importante de esa fuerte recuperación de la actividad económica en el 2021 es que, a diferencia de lo que ocurrió en el 2020, que en la segunda mitad del año 2020 la economía costarricense empezó a repuntar como producto del jalón que nos dieron las exportaciones, ya en el 2021 la recuperación básicamente viene impulsada por la demanda interna. Y en términos de demanda interna, sobre todo el consumo de los hogares, que más que se recupera en el 2021, y la inversión privada. La inversión privada tiene una tasa de crecimiento realmente muy acelerada, 15,5%, y esto es muy positivo porque esto es parte de lo que impulsó esta fuerte recuperación de 7,6% en el 2021. De nuevo, entre consumo e inversión privada representan la mayor parte del aporte al crecimiento del PIB como un todo. Exportaciones también se mantienen muy dinámicas, pero también se mueven al alza significativamente las importaciones. Entonces, en términos de contribución al crecimiento, las exportaciones netas, que son exportaciones menos importaciones, pues no contribuyen más que un punto porcentual. Entonces, de nuevo,
Una buena parte de esta fuerte recuperación del 2021 vino dada por la recuperación en la demanda interna. Y en términos de industrias, vemos que hay de un lado un alto crecimiento de las industrias ganadoras, si pudiéramos llamar así, de la pandemia, las que tuvieron realmente un buen desempeño a lo largo de la pandemia, como la manufactura, los servicios empresariales. Y por otro lado, también un fuerte desempeño de sectores que sí habían sido fuertemente golpeados con la pandemia y que están en proceso de recuperación, como el transporte, los hoteles y restaurantes y la construcción con destino privado, que tienen todas tasas de crecimiento muy fuertes. Los indicadores de confianza se han venido moviendo al alza también. Eso es uno de los factores que impulsa al alza, sin duda, el consumo y la inversión, sobre todo la inversión. Los indicadores de confianza han mejorado, todos han venido mejorando, y los que tienen que ver con los empresarios realmente están por encima de los niveles, digamos, que separan pesimismo, perdón, de optimismo. Entonces, vemos, por ejemplo, el índice de confianza empresarial de la UCAEP, que muestra un repunte bastante sostenido y está ya significativamente por encima de la barrera entre pesimismo y optimismo. Lo mismo para el índice de confianza del agente económico del Banco Central, el índice global de expectativas empresariales de la UCR, están todos por encima de la zona divisoria entre pesimismo y optimismo. No así en la confianza del consumidor, que aunque se recupera un poco de lo que ha ocurrido al inicio de la pandemia, sí todavía está significativamente o claramente en terreno pesimista, todavía no cruza esa frontera, no cruza ese umbral. Francamente, no lo ha hecho en los últimos 5 o 6 años, lo cual revela que en Costa Rica ya tenemos desde hace muchos años un problema de poca confianza del consumidor en la economía nacional, y eso sin duda se convierte en un lastre, en un factor que reduce el crecimiento económico, sobre todo vía consumo de los hogares. El mercado laboral se ha venido recuperando, al igual que en el resto del mundo, en línea con la actividad económica. Pero para el trimestre móvil a diciembre, que es la última observación que tenemos, la tasa de desempleo todavía estaba en 13,7%. Esto es bastante por debajo de lo que alcanzó en el punto más alto de la pandemia, que fue 24,4%, o sea, está ya como 10,7 puntos porcentuales por debajo de la cumbre que se tuvo en el trimestre móvil a julio del 2020, pero todavía está alrededor de 1,5 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia, o sea, todavía no hemos alcanzado los niveles prepandemia. Sí, es una tasa de desempleo mucho más baja que la que algunos habían predicho. Algunos organismos internacionales habían dicho que íbamos a terminar el año con una tasa de desempleo como del 17 o 18%. Al final cerramos con 13,7%. Es bastante menos a eso, pero todavía mayor a los niveles prepandemia. Y de todas formas, es importante insistir en esto. Los niveles prepandemia fueron de todos modos muy altos. O sea, una tasa de desempleo de 12% es muy, muy alta. Y entonces Costa Rica debería abocarse no solo a traer la tasa de desempleo a los niveles prepandemia, sino de bajar esos niveles prepandemia significativamente, ojalá a tasas de alrededor del 5%. Un tema importante de lo que ha venido ocurriendo con el mercado laboral es que a pesar de esta recuperación sostenida en términos de la tasa de desempleo, las cifras de participación y de ocupación no han sido tan sistemáticamente positivas en los últimos meses. Y claramente lo que vemos es que la participación ha dejado de recuperarse, todavía no está en niveles prepandemia, y eso es la participación, perdón, y la ocupación menos todavía. No hemos llegado a los niveles de ocupación o los niveles de empleo que se tenían previo a la pandemia. Entonces, una parte de la recuperación del desempleo no es tanto porque se hayan creado nuevos empleos, aunque sí hay algo de esto, sino también porque todavía mucha gente no está buscando trabajo. O sea, muchos trabajadores tiraron la toalla y ya no están en el mercado laboral. Entonces, nuestro nivel de participación está significativamente por debajo de los niveles prepandemia. Y el tema es que con esos niveles de participación tan bajos, estamos teniendo simultáneamente un aumento importante en la demanda de trabajo, al menos medida por los avisos que colocan, los avisos de empleo que colocan las empresas, que son capturados por la Agencia Nacional de Empleo. Esos avisos han venido creciendo y creciendo y creciendo. El Banco Central construyó un índice de avisos de empleo y realmente vemos que ha venido aumentando los avisos de empleo por parte de las empresas, esto sobre todo en el sector formal, y
a la par de este tema de que relativamente se estanca por la participación de la fuerza laboral en el mercado de trabajo, eso nos podría generar presiones al alza en los salarios que ya de hecho hemos empezado a ver. Entonces, es un tema para tener en la lupa también. En términos de balanza de pagos, tal vez destacar aquí que parte de la recuperación económica en el 2021 fue impulsada por un repunte muy significativo de la inversión extranjera directa. Aquí pueden ver que la inversión directa pasó de 3,4% del PIB en el 2020 a 5,6% del PIB en el 2021. O sea, realmente niveles muy, muy fuertes, incluso para estándares históricos de Costa Rica, donde digamos, la media de atracción de inversión andaba como en 4,5, 4,7% del PIB, y en el 2021 tuvimos un 5,6% de un PIB que se recuperó de todas formas muy fuertemente. Entonces, vemos que esto es un rebote que en términos absolutos, en términos de dólares, es muy significativo. Tuvimos un ensanchamiento del déficit de cuenta corriente, de la balanza pagos, comparado con el 1,1% del PIB en el 2020, el déficit de cuenta corriente cerró en 3,4% en el 2021. Y esto tiene que ver con la combinación de aumentos significativos en los precios de los combustibles, entonces una factura petrolera más costosa para Costa Rica, y un repunte importante en las importaciones que más que compensó el repunte en las exportaciones de bienes y servicios, y consecuentemente eso ensanchó el déficit de bienes que teníamos desde antes, y eso nos ayudó a ver una cuenta corriente, un déficit de cuenta corriente un poco más alto del que teníamos en el 2020, pero todavía a niveles relativamente moderados. Las reservas internacionales del Banco Central cayeron ligeramente en el 2021, esto como consecuencia de que los flujos de inversión neta, tanto financiera como directa, del sector privado, fueron más bien negativos. Es decir, que a pesar de la fuerte inversión extranjera directa, otros flujos fueron negativos y redujeron el aporte neto al sector privado. Sobre todo ahí tenemos la inversión en activos externos por parte de los fondos de pensión, que sí, digamos, implican una salida importante de recursos del país. Y eso pone presión sobre las reservas del Banco Central. En términos de las cifras fiscales, ya ustedes habrán oído las presentaciones del señor ministro de Hacienda. Realmente un año muy bueno, el 2021 en términos de resultados fiscales. El déficit financiero del gobierno cae alrededor de 3 puntos porcentuales en el 2020. Y la caída en el déficit primario, que es el balance o el déficit que excluye el gasto por intereses del gobierno, tiene una caída incluso mayor, porque el gasto por intereses aumentó con un porcentaje del PIB en el año 2020. En el año 2021. Entonces, una caída muy fuerte del déficit de cuenta, del déficit primario del Banco Central, del gobierno central, y una caída también importante, aunque menos importante, del déficit financiero del gobierno central como porcentaje del PIB en el año 2021. ¿A qué se debe estos buenos resultados fiscales que no solo excedieron, no solo implicaron un resultado, un balance financiero y primario del gobierno mucho mejor a lo que se tenía en el 2020, sino mucho mejor a lo que se había proyectado que se tuviera para el 2021? Esos buenos resultados se debieron a una combinación de buena recaudación fiscal y la contención del gasto, sobre todo como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal. Y con esos buenos resultados se contuvo realmente el crecimiento que había venido teniendo la deuda del gobierno. La deuda del gobierno ha venido creciendo con 4 o 5 puntos porcentuales del PIB año con año. Y en el año 2020 más bien se dispara como consecuencia de la pandemia, que fue la razón por la que nosotros dijimos de un inicio, esta situación fiscal ahora va a requerir un ajuste fiscal adicional al que se había hecho en diciembre del 2018, porque ahí sí, con la trayectoria al alza de la deuda que implicó la pandemia, un aumento realmente muy fuerte, de más de 10 puntos porcentuales en la deuda, y vamos a necesitar hacer un ajuste fiscal que nos permitiera bajar esa deuda más pronto y más rápidamente de lo que se hubiera tenido de otra forma simplemente con la reforma fiscal de diciembre del 2018. Entonces eso fue lo que nos hizo abocarnos a un esfuerzo de consolidación fiscal adicional y buscar el apoyo del Fondo Monetario Internacional desde un inicio. Ya desde abril del 2020, con el inicio de la pandemia, buscamos el apoyo del Fondo Monetario, primero con un acuerdo de financiamiento rápido, ustedes recordarán, un instrumento de financiamiento rápido, o RFI, como se le llama ya por sus siglas en inglés, y luego pasar a un acuerdo de mediano plazo, el llamado SAF, el Servicio de Facilidad Ampliada del Fondo Monetario,
o IFF por sus siglas en inglés, y todo ese apoyo nos ha permitido realmente tener todavía un ajuste fiscal más fuerte, vía confianza, menores tasas de interés, que permitió la contención de la deuda en el año 2021. Y de hecho esas menores tasas de interés se observaron tanto en colones como en dólares en forma muy significativa en el año 2021. La caída, la reducción de las tasas de interés de los títulos del gobierno en el año 2021 comparados con los del 2020, alrededor de 200 puntos porcentuales en el caso de los títulos en dólares, más de 200 casi, o incluso en algunos casos más de 300 puntos porcentuales por debajo las tasas de interés en colones para los títulos del gobierno. Es que una significativa reducción de los costos del financiamiento de la deuda para el gobierno, y lo mismo vimos en los mercados de deuda internacional, donde los spreads, los diferenciales de la deuda del gobierno en relación con los bonos del tesoro se redujeron muy rápidamente, sobre todo a partir de la suscripción del acuerdo con el Fondo Monetario en el año 2020, en enero del 2021. Eso permitió una compresión muy rápida de esos diferenciales y básicamente la convergencia parcial de los diferenciales de Costa Rica a los diferenciales del resto de América Latina. Los mercados internacionales básicamente reconocen el buen desempeño fiscal del país en el año 2021 y lo premian con un menor rendimiento y un mayor precio de la deuda externa de Costa Rica. Otro tema importante de la coyuntura del año pasado fue la aceleración del crédito, sobre todo el crédito en moneda nacional al sector privado. Aquí podemos ver que para diciembre el crédito al sector privado en colones estaba creciendo a una tasa del 5%. El crédito en dólares estaba todavía cayendo, aunque a tasas menos fuertes, y con todo eso el crédito al sector privado total estaba creciendo alrededor de 2,6% en términos interanuales para diciembre del 2021. Cuando vemos las tasas de crecimiento trimestral anualizadas, que nos ayudan a ver mejor el impulso que lleva el crecimiento de una variable, podemos ver que el crédito está todavía con un fuerte impulso, estaba creciendo a tasas trimestrales analizadas de 10,6% para diciembre del 2021. En moneda nacional, un crecimiento más tímido en moneda extranjera, pero crecimiento positivo ya al fin, con lo cual esta caída que se ha venido dando por ya un par de años en el crédito en dólares podría revertirse en los próximos meses. Y el otro tema fundamental de la coyuntura es, por supuesto, el tema de la inflación. Lo que vimos en el 2021 es una aceleración importante de la inflación al productor de manufactura. A enero del 2022, la inflación de los precios del productor de la manufactura ya estaba en 14,2% interanual. O sea, muy, muy fuerte la aceleración de los precios del productor. Pero esa aceleración en los precios del productor, que fue impulsada por el aumento en los precios de las materias primas y de los fletes marítimos, en alguna medida también por el aumento en el tipo de cambio, todavía no se ve reflejada en forma plena en un aumento en la inflación al consumidor. La inflación general cerró en enero del 2022 con una tasa de 3,5%. La inflación subyacente con una tasa de 3,1%, ambas apenas ligeramente por encima de la meta del Banco Central, que es de 3%, y ciertamente dentro del rango meta del Banco Central, que va de 2 a 4%, es decir, el rango de tolerancia alrededor de la meta, que va de 2 a 4%. Entonces, en Costa Rica, a diferencia del mundo, sí tenemos tasas de inflación que se mantienen relativamente moderadas, aunque al igual que en el resto del mundo, esas tasas de inflación se han venido al alza. Entonces, vienen al alza como consecuencia de las presiones externas, pero todavía se mantienen relativamente moderadas. También se mantienen moderadas las expectativas de inflación a 12 meses plazo, medidas por el mercado, y también las medidas por las encuestas del Banco Central, que todavía las ubican en 3,6%, es decir, dentro del rango de tolerancia alrededor de la meta. Y mucha de esa inflación, del aumento reciente en la inflación en Costa Rica, ha venido explicado por los precios de los bienes regulados, sobre todo aquí los combustibles. La inflación, en cambio, de los bienes no regulados se ha mantenido muy moderada, 2,3%. Es decir, que una buena parte de esta inflación de 3,5% a enero del 2022 viene dada por la inflación de los bienes regulados, no los bienes cuyos precios están digamos, determinados libremente en el mercado. Y eso es importante porque quiere decir que mucho de esta aceleración tiene que ver con ajustes en precios de combustibles y otros componentes volátiles de la inflación, y no en presiones realmente internas, endógenas,
de demanda que puedan estar moviendo al alza la inflación. Eso también nos lo confirman las cifras de inflación subyacente que se mantienen relativamente moderadas y alrededor de la meta de inflación. Pasando a proyecciones para el 2022-2023, el Fondo Monetario está proyectando una normalización de las tasas de crecimiento de la economía mundial. Básicamente, las tasas de crecimiento van a ir convergiendo a los promedios históricos. Aquí sí vemos la economía mundial estaría creciendo alrededor de 3,8% en el 2023. El promedio para los años 2015 a 2019 de crecimiento de la economía mundial fue de 3,4%, de manera que vamos convergiendo, vamos normalizando conforme se recupera la economía mundial convergiendo hacia las tasas de crecimiento históricas. Lo mismo se ve para las economías emergentes que para las avanzadas, aunque ellas crecen a diferentes velocidades y la línea celeste es básicamente el promedio mundial. En términos de las principales variables del entorno externo para Costa Rica en este bienio, en 2022-2023, lo que vemos es que la economía de Estados Unidos seguiría creciendo, pero a tasas más moderadas, y de hecho el Fondo Monetario revisa a la baja el crecimiento proyectado para Estados Unidos en el 2022 desde un 5,2% a un 4%, es decir, más moderadas las expectativas de crecimiento de los Estados Unidos, más moderadas también las tasas de crecimiento esperado para nuestros socios comerciales como un todo. Esto incluye a los Estados Unidos, por supuesto, que es nuestro principal socio comercial, y a todos los demás, y se les pondera en este promedio a cada uno por el peso que tienen en la canasta de exportaciones de Costa Rica. De manera que este índice de crecimiento de los socios comerciales nos permite ver la fuerza que podría tener la demanda externa sobre nuestras exportaciones. Y lo que vemos es que se da una moderación también del crecimiento, al igual que en la economía de Estados Unidos, hacia adelante, todavía con niveles de crecimiento por encima de los niveles históricos pre-pandemia, entonces una tasa de convergencia hacia los niveles de crecimiento histórico, pero una tasa de crecimiento de convergencia gradual. La inflación en los socios comerciales y en el mundo en general estaría por encima de lo que se había proyectado originalmente para el 2022. Vean ustedes, se había proyectado un 2,8% allá en octubre del 2021 por parte del Fondo Monetario. Ahora se está proyectando un 3,8% de inflación y la tasa de inflación sí se moderaría en el 2023. El precio del petróleo seguiría aumentando en el 2022 en proyecciones actuales de los mercados de futuros y luego se moderaría en el 2023. Ello llevaría a un deterioro en los términos de intercambio en el 2022 adicional al deterioro que ya tuvimos en el 2021 y la mejora en los precios del petróleo en el 2023 nos ayudarían a estabilizar los términos de intercambio ese año. Las tasas de interés internacionales se moverían al alza, esto como consecuencia del endurecimiento que ya se está dando y que se espera que se siga dando en los años 2022 y 2023 de la política monetaria por parte de los bancos centrales de las principales economías, los Estados Unidos, la zona del euro, el Reino Unido, Japón. Se espera que todos vayan reduciendo los estímulos monetarios y aumentando sus tasas de política monetaria en el transcurso de 2022 y 2023, y entonces las tasas de inflación, las tasas de interés, internacionales se moverían al alza. Esas son las proyecciones del Fondo Monetario. Para la economía nacional, bueno, en primer lugar, nosotros revisamos al alza de nuevo el crecimiento proyectado, estimado para el año 2021 a 7,6, ya lo vimos. Y para los años 2022-2023 estamos proyectando un crecimiento del PIB de alrededor del 4% para ambos años. En el año 2022, este crecimiento estaría un poquito jalado hacia abajo por el tema de los términos de intercambio. El precio del petróleo en proyecciones actuales se espera que en promedio esté por encima del que se tuvo en el 2021 y eso, de nuevo, le quita dinamismo al crecimiento económico porque reduce poder adquisitivo, empobrece relativamente al país, pero el crecimiento seguiría relativamente fuerte en estos 2 años como consecuencia del dinamismo de las exportaciones y sobre todo el dinamismo de la demanda interna que seguiría básicamente creciendo a tasas mayores a las que se han visto históricamente. La economía, en el caso de Costa Rica, ha venido creciendo en términos tendenciales, o se estima que su crecimiento tendencial o su crecimiento potencial, como también se le llama, es de alrededor de 3 a 3,2 puntos porcentuales. Entonces, esas tasas de 4 puntos que estamos viendo hacia adelante realmente están por encima del crecimiento potencial de la economía costarricense y eso refleja que todavía se están recuperando las industrias que están rezagadas, como la industria del turismo.
para la que se proyecta que sí, las tasas de crecimiento serían todavía bastante positivas en los años 2022-2023. Entonces, con esas tasas de crecimiento por encima del potencial estimado para la economía costarricense, Costa Rica lograría una convergencia a los niveles que se habían proyectado tener para el 2023 previo a la pandemia. Entonces, imagínense ustedes que estuviéramos en enero del 2020, cuando todavía no nos imaginábamos que se iba a dar una situación de pandemia mundial, ya empezaba a sonar el caso del coronavirus en China, pero nadie se imaginaba que se iba a convertir en una pandemia tan rápidamente. Se había proyectado por parte del Fondo Monetario y del Banco Central de Costa Rica un desplazamiento, un crecimiento del PIB, tal que para el año 2023 el nivel del PIB va a estar alrededor de 12% por encima de lo que estaba en 2019. Si le damos un valor de 100 al PIB para el 2019, para el 2023 estaríamos como en 112, es decir, como 12% por encima del nivel del 2019. Bueno, resulta que en lugar de crecimiento en el 2020 lo que tuvimos fue una caída significativa como consecuencia de la pandemia, pero en el 2021 sí tuvimos una recuperación que nos permite recuperar una buena parte del terreno perdido en el 2020. No todo el terreno se recupera en relación con lo que se hubiera tenido si no se hubiera dado la pandemia, pero en estos 2 años de darse esas tasas de crecimiento de 4%, sí estaríamos casi convergiendo a lo que hubiéramos tenido en ausencia de pandemia. De manera que esto es una recuperación importante para la economía costarricense. Vean ustedes que lo que el Fondo Monetario está proyectando para la economía mundial como un todo es que esa convergencia que se dio en el 2021 básicamente se detenga y ya ahora la economía mundial, en lugar de recuperar el terreno perdido en los siguientes años, más bien básicamente se movería en paralelo, pero con una pérdida permanente de nivel de PIB para la economía mundial. No así para la economía costarricense, en el tanto se mantengan esas tasas de crecimiento. Y eso tiene que ver con una serie de supuestos de los que ahora voy a hablar cuando hablemos de los riesgos alrededor de las proyecciones. Muy importante que digamos, el proceso de recuperación en términos de los componentes del gasto, los componentes del PIB por el lado del gasto, se mantendría relativamente balanceado y muy impulsado por la demanda privada, sobre todo el consumo de los hogares y la inversión privada. No tanto en la inversión pública, aunque sí hay una recuperación prevista en la inversión pública. Aquí FBKF es formación bruta de capital fijo, que es la inversión, en términos técnicos, es la inversión en estructuras, en edificios, en maquinaria y equipo, tanto del sector público como del sector privado, pero mucho de este crecimiento que está proyectando aquí es básicamente el sector privado. Exportaciones mantienen su dinamismo en los años 2021, 2022, 2023, las importaciones también. Y aquí, muy importante, las exportaciones de servicios que ayudan un poco a recuperar a la industria del turismo. En términos de industrias, justamente lo que vemos es que hay un crecimiento balanceado de todas las industrias en buenas tasas de crecimiento en los años 2022-2023, pero sobre todo despuntarían los hoteles y restaurantes que están todavía en ese proceso de recuperación del rezago que tienen desde la pandemia. Y entonces, tanto en los años 2022 como 2023 tendrían tasas de crecimiento de alrededor del 20%, que les permitirían recuperar una buena parte del terreno perdido y de lo que todavía están por debajo de niveles de actividad económica. Y ahí hay que reconocer que hay una diferencia importante entre hoteles y restaurantes. Los hoteles les fue peor todavía que los restaurantes y los restaurantes han tenido una recuperación un poco más rápida. Entonces, ciertamente hay diferencias entre estas industrias de hoteles y restaurantes. Pero bueno, una recuperación bastante sostenida en las industrias con digamos, el dinamismo más claro en el lado de las industrias que se rezagaron con la pandemia. En términos del sector externo, lo que veríamos sería una fortaleza continua de la actividad de inversión extranjera directa, un poco normalizándose hacia las tasas promedio del 2015-2019, pero todavía tasas muy vigorosas de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. El déficit de cuenta corriente se mantendría básicamente en el 2022 comparado con el 2021. Esto por la recuperación, por un lado, del turismo, pero compensada por otra parte por el aumento en los precios del petróleo. Entonces eso llevaría a que el déficit de cuenta corriente básicamente se mantenga y se modere un poquito en el 2023 con la mejora en los precios
del petróleo. Eso nos ayudaría realmente a bajar el déficit de cuenta corriente. En todo caso, la inversión extranjera directa más que financiaría el déficit de cuenta corriente en todos estos años, como lo ha venido haciendo sistemáticamente año tras año. Y las reservas internacionales del Banco Central aumentarían en este bienio como consecuencia de los créditos de apoyo presupuestario al gobierno que se tienen programados para este 2022-2023 y que más que superan las salidas de recursos por parte de inversionistas institucionales como los fondos de pensiones proyectados para este bienio 2022-2023. Esas proyecciones suponen que se van a dar aprobaciones legislativas a esos créditos externos para el gobierno. Y además, nuestras proyecciones están suponiendo que se van a dar las aprobaciones de la agenda de consolidación fiscal en el marco del convenio con el Fondo Monetario Internacional. De darse esas aprobaciones legislativas, tendríamos una continuación de la trayectoria de consolidación fiscal. El déficit financiero del gobierno pasaría del 5% del PIB a un 3,6% en el año 2022 y luego un 2,7% en el 2023. Y el déficit primario, que excluye, recordemos, el gasto por intereses, pasaría a ser más bien un superávit primario de 1,6 y 2,1 puntos porcentuales del PIB en los años 2022-2023. Todo esto de nuevo sobre el supuesto de que se aprueben en la Asamblea Legislativa los proyectos de consolidación fiscal, tanto la Ley Marco de Empleo Público, que ya como saben recibió el visto bueno de la Sala Constitucional, como la aprobación de los proyectos de naturaleza tributaria. Si no se dieran esas aprobaciones, si no se dieran las aprobaciones de los recursos externos para el gobierno, sí el panorama fiscal y el panorama macroeconómico podría ser muy diferente. Bueno, no me voy a tener mucho en el financiamiento del gobierno, nada más para decir que si se dan esas aprobaciones, la deuda del gobierno como porcentaje del PIB se estabilizaría en el año 2022, alcanzando un nivel de 70%. Y a partir de ese año 2022 empezaría ya más bien una trayectoria ascendente que la llevaría alrededor del 61,5% en el año 2027, de nuevo, si se dan esas aprobaciones. Pero esas proyecciones están sujetas a riesgos. En el terreno externo, ciertamente el principal factor de riesgo es lo que ocurra con la pandemia, la evolución de la pandemia a nivel mundial, lo que ocurra también con los precios de las materias primas y consecuentemente con la inflación, y cuáles son las respuestas de política monetaria que van a ir dando los bancos centrales en los países avanzados como consecuencia de ese comportamiento de la inflación. Y en el terreno doméstico, los principales riesgos son, por supuesto, también la evolución de la pandemia, que ocurra con la pandemia y esta variante Omicron y la posible emergencia de nuevas variantes hacia futuro, qué ocurra con eso, pero también muy importante como factor de riesgo es la incertidumbre alrededor del tema electoral y qué va a pasar con la agenda del Fondo Monetario Internacional. De no darse las aprobaciones de estos proyectos de consolidación fiscal adicional y de esa forma suspenderse el convenio con el Fondo Monetario Internacional, pues podría darse una presión al alza sobre las tasas de interés vía pérdida de confianza de los agentes económicos, también presiones al alza sobre el tipo de cambio y eventualmente sobre la inflación. Y todo esto podría deteriorar las expectativas de crecimiento económico y las expectativas sobre todo del repunte de la demanda interna, particularmente el consumo y de la inversión privada. De manera que son factores importantes de riesgo. También la aprobación legislativa de los créditos externos es fundamental para que se materialicen las proyecciones de crecimiento que tenemos en este informe. Y por supuesto también lo que ocurra con las presiones inflacionarias externas y lo que el Banco Central debe hacer ante esas presiones inflacionarias es también una área, digamos, donde hay todavía incertidumbre. Y justamente para terminar, ¿qué ha hecho el Banco Central en este contexto y qué piensa hacer hacia adelante? Bueno, en el 2021 el Banco Central mantuvo una postura de política monetaria expansiva con una tasa de política monetaria que se mantuvo durante casi todo el año en su mínimo histórico de 0,75. Y eso implicó una reducción significativa de la tasa de política monetaria que se manifestó en reducciones muy importantes en las tasas de interés sobre los depósitos, la tasa básica pasiva, la tasa pasiva negociada, como también sobre los créditos. La tasa activa negociada muestra una caída de 434 puntos base desde que inició el ciclo de política monetaria expansiva en marzo del 2019. Entonces, un ambiente de tasas de interés bajas
que estimuló el crecimiento en el crédito, como ya vimos. Esa política de bajas tasas de interés del Banco Central se vio apoyada por la facilidad especial de crédito que introdujo el Banco Central en septiembre del 2020 y que consistió en darle recursos a los bancos y otros intermediarios financieros por alrededor de 826 mil millones de colones para que los colocaran o los usaran para financiar arreglos de pago o créditos nuevos a deudores fuertemente golpeados por la pandemia, tanto en el sector hogares como en el sector empresas. Esos recursos realmente sirvieron para dar un alivio importante a los hogares y las empresas en apoyo de la política monetaria expansiva, que a su vez tenía como razón de ser el apoyo de la reactivación económica en los años de la pandemia. En el 2021 también experimentamos presiones al alza en el tipo de cambio. Esto es una combinación, es el resultado de una combinación de factores, el aumento en los precios del petróleo, el aumento en la demanda de divisas por parte del gobierno, que estaba enfrentando muchos vencimientos de deuda en dólares y no recibió todos los recursos externos que se habían programado. Muchas de las aprobaciones legislativas no se dieron en el 2021. Entonces ahí se atrasó, digamos, la recepción de dólares, de divisas por parte del gobierno, y ante los vencimientos de deuda no tuvo más opción que venir con colones a comprarle dólares al Banco Central. Entonces se puso presión sobre el tipo de cambio, porque el Banco Central tenía que ir a reponer los dólares que le vendía al gobierno. Y de hecho no fue capaz de reponer todos los dólares que le vendió al gobierno, con lo cual el Banco Central terminó invirtiendo alrededor de 1.300 millones de dólares de sus reservas internacionales en ese proceso de satisfacer las necesidades del sector público y únicamente ser capaz de parcialmente compensarlas en el mercado cambiario. Y ese tipo de presiones se ha mantenido también en lo que va del 2022, aunque mucho menores, tal vez más un poco amainadas en el 2022, pero ciertamente se sintieron en el 2021, con lo cual el tipo de cambio se estuvo moviendo moderadamente al alza en el año 2021. Y ya para terminar, lo que vemos en términos de inflación es que la inflación posiblemente se mueva moderadamente hacia el alza, chocando contra el techo, digamos, del rango de tolerancia, el piso superior del rango de tolerancia de 2 a 4%, alrededor de la meta del Banco Central, en este primer semestre del 2022, y luego empieza a moderarse en la segunda mitad del 2022 y en el 2023, para ir convergiendo hacia la meta del Banco Central. La tasa de inflación subyacente, que ahí algunos de los componentes más volátiles de la inflación, se mantendría cercana al 3% en todo el horizonte de proyección, pero tanto para la inflación general como para la subyacente, los riesgos están claramente sesgados al alza. Y es precisamente en ese contexto que el Banco Central decide empezar una ruta de reversión del ciclo de política monetaria expansiva y aumenta la tasa de política monetaria primero en 50 puntos base en diciembre, luego en 50 puntos base adicionales en enero, para llevarla a 1,75%, y de esa forma ir cerrando esa postura de política monetaria expansiva. Todavía está por ahí, digamos, una brecha en relación con lo que sería una tasa neutral. Todavía tenemos terreno para seguir subiendo la tasa de interés, y nosotros proyectamos que en el Banco Central eso es justamente lo que se haga. Entonces, hacia adelante, el Banco Central reafirma su compromiso firme con la estabilidad de precios, mantiene su meta de inflación de 3% más menos un punto porcentual, un rango de tolerancia de 2 a 4%. Y prevemos en este momento, dadas las condiciones actuales, que el Banco Central va a mantener una senda de aumentos graduales en la tasa de política monetaria hasta llegar a una zona básicamente de neutralidad, pero de ser necesario vamos a intensificar el ritmo de aumentos y podríamos incluso movernos en una zona de política monetaria restrictiva si las presiones externas sobre la inflación fueran suficientemente fuertes. Vamos a seguir gestionando la liquidez de forma coherente con la postura de política monetaria. Mantendremos la intervención en el mercado cambiario para evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio y también satisfacer esas necesidades del sector público no bancario. Y por supuesto, vamos a seguir manteniendo una comunicación activa con todos ustedes, con el público costarricense, para explicar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y con eso cierro la presentación. Muchísimas gracias. Abrimos a los comentarios de don Sergio Capón. Exacto, muchísimas gracias, don Rodrigo. Y efectivamente le doy el pase a don Sergio Capón, quien es el primer vicepresidente de la Cámara de Industrias. Buenas tardes, don Sergio, y lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos, don Rodrigo, Tatiana, y obviamente a todos los empresarios y empresarias que nos acompañaron en la charla de hoy y la presentación de don Rodrigo, que como siempre es sumamente clara y explicativa. Yo creo que
no hace falta preguntar mucho. En realidad, sí vemos, y esta es la percepción que tenemos, que el 2021 nos deja un resultado, digámoslo así, más favorable en términos de crecimiento que tal vez las expectativas que teníamos. Y obviamente, pero sí, seguimos teniendo el tema de mayor preocupación que hemos externado siempre en la Cámara de Industrias tiene que ver con el tema de empleo, ¿verdad? Que mantenemos efectivamente estas tasas tan elevadas, y no solamente la tasa elevada de 13 y pico % que estamos, sino que, como usted bien lo mencionó, don Rodrigo, hemos perdido cerca de 80 a 100,000 personas que han salido, digamos, de la fuerza laboral, es decir, se aburrieron de andar buscando trabajo y ya ni siquiera lo están haciendo. Entonces, esa es quizá la preocupación principal. Y obviamente, pues sorprendidos, creo que todos muy positivamente con el resultado fiscal que tuvimos en este año 2021, en donde pues, fundamentalmente se cerró el déficit primario y con un impacto en donde se logró por mucho superar las metas que se habían establecido con el acuerdo con el Fondo Monetario. Y de ahí tal vez, don Rodrigo, ya para terminar de molestarlo, le tenía una pequeña pregunta, sobre todo con este tema de lo que usted mencionó, del riesgo del cambio de gobierno que vamos a tener ahora y más en esta transición con la segunda vuelta, los meses que quedan del periodo legislativo actual y la entrada de una nueva composición de la Asamblea, que uno no sabe al final, dependiendo de quién gane, si la mayoría de la Asamblea va a ser del gobierno o no va a ser del gobierno del Ejecutivo. Entonces, y lo que uno escucha por ahí es la posibilidad de que el nuevo gobierno venga a plantear nuevas propuestas o propuestas alternativas, o que vaya a plantear algunos proyectos alternativos con el entendido o digamos el supuesto de que lo que el convenio con el Fondo Monetario nos establece más que proyectos son metas y digamos con esa justificación que estamos alcanzando las metas, pues que se vayan a digamos así, a poner muy creativos en este proceso. Entonces, ¿cuál es su visión, don Rodrigo, en términos del convenio con el Fondo Monetario, o si se dieran pues cambios, digamos, significativos a los proyectos que tenemos ya en curso con a nivel legislativo? Y con esto, pues, también le doy oportunidad a don Rodrigo para que también se despida de nuestros participantes, y nuevamente agradecerle muchísimo por el tiempo que nos ha dedicado y la explicación tan pues, excelente como usted siempre lo hace, que nos ha dado hoy en la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Sergio. Y muchas gracias de verdad por sus amables comentarios. Yo pensaría que lo fundamental es la adscripción de los candidatos a los objetivos centrales del programa con el Fondo Monetario Internacional. Y creo que en general ambos candidatos han expresado su anuencia a mantener un programa con el Fondo Monetario Internacional, y básicamente su anuencia también y su concordancia con los objetivos centrales de ese programa. ¿Cuáles son los objetivos centrales? Son tres: restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas por medio de un programa de consolidación fiscal. Dos, esa es sin duda la meta más importante, tal vez la más urgente. Dos, es mantener la estabilidad monetaria y financiera. En eso, digamos, el país está tranquilo, es básicamente mantener lo que se ha venido haciendo bien. Y tres, introducir reformas estructurales para profundizar el crecimiento potencial, hacerlo más verde, más inclusivo, entonces impulsar la agenda de descarbonización, impulsar la agenda estructural que permita justamente, como usted bien decía, don Sergio, reducir las tasas de desempleo, que siguen siendo un factor preocupante. Esos son los objetivos centrales.
Yo creo que, digamos, se entiende que con la llegada de una nueva administración, la nueva administración tal vez quiera ponerle énfasis a algunas cosas por encima de otras y de alguna forma quiera cambiar algunas de las acciones de política que están en el programa con el fondo, pero yo esperaría que no haya un cambio radical. Y ciertamente el fondo posiblemente insista en la importancia de mantener los objetivos en ese programa, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero yo creo que digamos, con cambios, digamos, la columna vertebral del programa debería permanecer más o menos intacta en términos de los objetivos que se están buscando. Y sobre todo, digamos, el más controversial, el que todo el mundo discute, que es el objetivo fiscal, me parece que va a ser absolutamente esencial mantenerlo ahí. Aunque el Fondo Monetario posiblemente acepte que se hagan ajustes a las propuestas específicas que están planteadas, sí va a insistir en la necesidad de seguir en la ruta de consolidación fiscal para poder bajar la tasa de deuda del gobierno, que sigue siendo muy alta. Es muy importante que el país se aboque a las reformas estructurales que también logren no solo aumentar la tasa de crecimiento del país en el mediano y largo plazo, sino también reducir esa tasa de desempleo. Ojalá, decíamos, para llevarla ya no a los niveles prepandemia, sino llevarla a algo así como un 5%. Entonces tenemos que seguir trabajando en todas las reformas que ya sabemos que el país tiene que trabajar: reducción de costos laborales, las cargas sociales, flexibilización de las jornadas laborales, el tema de la reducción de otros costos de producción, los costos de la regulación, mejora en infraestructura, mejora en educación, etc. Luego, veo por ahí algunos comentarios que, si usted me da permiso, don Sergio, puedo pasar a responder de una vez. Preguntan algunos por qué se está previendo una menor tasa de crecimiento de la economía mundial en los siguientes años. Bueno, aquí esencialmente lo que se está previendo es un retorno, como decía, gradual hacia las tasas de crecimiento histórico de la economía mundial. Entonces, son tasas de crecimiento que ya más bien se van normalizando después de la alta tasa de crecimiento que se tuvo en el 2021, que era en buena parte un rebote desde la contracción económica que se tuvo en el 2020, que fue la más fuerte que la economía mundial tuvo desde la Gran Depresión de los años 30. Es decir, es básicamente la contracción más fuerte de la actividad económica mundial en 90 años, la que se tuvo en el año 2020. Y el 2021 lo que experimentó fue una tasa de crecimiento muy alta, que en parte reflejaba ese rebote en la economía mundial. Ya 2022, 2023 serían años en que se va normalizando gradualmente esa tasa de crecimiento. Entonces, más bien son tasas de crecimiento que todavía son buenas para estándares históricos, pero convergiendo a los promedios históricos. Yo más bien lo vería de esa forma, como una convergencia gradual a la normalidad en tasas de crecimiento. Y bueno, también hay que entender que en el contexto internacional todavía el tema de la pandemia puede pesar un poco en el crecimiento, y el Fondo Monetario lo tiene ahí, lo que pueda golpear la variante Omicron. También el tema del petróleo y las incertidumbres que han pesado sobre la oferta de petróleo y sobre los precios en materia geopolítica, como por ejemplo las tensiones entre Ucrania y Rusia, las tensiones en el Medio Oriente, las tensiones también en el este asiático. Todo eso está generando algún nivel de preocupación a nivel mundial, y podrían generar, digamos, una cierta ralentización del crecimiento económico. Pero esas proyecciones básicamente suponen todavía tasas de crecimiento superiores al promedio histórico. Luego, hay otra pregunta sobre, bueno, hay un comentario que dice que nuestro país ha tenido realmente, sí, un muy buen desempeño a pesar de las condiciones internas y externas. Yo concuerdo plenamente con eso. Si hubiera que sintetizar el desempeño de Costa Rica en el 2021, yo diría que es un desempeño excelente, que desafía los retos que enfrentamos tanto en el terreno externo como en el interno, justamente como comentaba don Alex González en el chat. Yo creo que es realmente un testimonio, como ponía en un artículo que salió publicado hoy en La Nación, un testimonio de la enorme resiliencia de nuestro sector productivo nacional, ¿verdad? Para ajustarse a choques tan fuertes. Costa Rica realmente es una economía muy resistente, y eso se lo debemos a un sector productivo muy fuerte, muy diversificado, muy dinámico, ¿verdad? Que nos ha permitido resistir, y también a la resistencia de los hogares que están ahí también luchando. Y bueno, la economía dio buen resultado en el 2021, también apoyada por políticas básicamente
de tasas de interés bajas, políticas de flexibilización de la normativa financiera para ayudar los arreglos de crédito. Y bueno, eso es lo que se podía hacer porque del lado fiscal, a diferencia de otros países, no teníamos espacio para hacer un estímulo fiscal. Entonces, a pesar de que enfrentamos términos de intercambio en contra, variantes de COVID importantes que nos atrasaron el crecimiento económico y un proceso de consolidación fiscal que más bien de alguna forma reduce impulso económico, a pesar de todo eso tuvimos un crecimiento del 7,6%. Entonces realmente un buen resultado. El tema de renegociar el acuerdo con el crédito creo que fue la misma pregunta que me planteaba don Sergio. Cambio. ¿Perdón? La del tipo de cambio, que es la que han estado preguntando. Si quiere, yo más bien, ¿por qué no hacemos una cosa, Tatiana? Estoy robando el rol de moderador, porque usted no... No, mejor, tranquilo. No, es que hay unas que a veces me escriben por privado, pero sí lo que estoy viendo es que se repite la del tipo de cambio. ¿Qué expectativas de tipo de cambio para este año? Bueno, nosotros esperaríamos que con las aprobaciones legislativas de los créditos al gobierno se pueda estabilizar el tipo de cambio. Realmente ese es un supuesto importante. Sí tenemos claramente ahí un pipeline, como se diría en inglés, una programación de recursos externos para el gobierno muy fuerte, anda entre 2.500 y 3.000 millones de dólares para el 2022. Realmente es un conjunto de créditos externos importante, pero requiere aprobación legislativa. Entonces, de darse esas aprobaciones legislativas y de darse también la aprobación legislativa que mantenga en continuidad el programa con el Fondo Monetario, podemos tener todos esos créditos externos. Dependen no solo de la aprobación legislativa, también algunos de ellos dependen de que esté en vigencia el programa con el Fondo Monetario Internacional. Eso permitiría realmente estabilizar, me parece, el tipo de cambio, no solo por la afluencia de divisas, sino también por la mayor tranquilidad que le daría a los agentes económicos en el mercado nacional. Entonces, esos son factores importantes. Ahora, de no darse esas aprobaciones o de darse señales por parte de los candidatos a la presidencia o ya del nuevo gobierno entrante de que van a disminuir su compromiso con la consolidación fiscal o con la estabilidad monetaria y financiera, eso podría generar preocupación en los mercados financieros, podría generar presiones al alza en tasas de interés y presiones al alza en tipos de cambio. Entonces, también depende la trayectoria del tipo de cambio de lo que ocurra con la nueva administración y las señales que den los candidatos alrededor de lo que podría ser una nueva administración. Esos van a ser también componentes importantes del sendero que tome el tipo de cambio. Por supuesto, hay otro montón de elementos que siempre van a afectar: cómo se comporten los precios del petróleo, si en efecto van a subir o van a bajar, si suben más de lo proyectado, cómo se comportan las tasas de interés internacionales, si van a subir más de lo proyectado o no. Hay una serie de factores que pueden influir, pero yo diría que esos son elementos centrales de lo que puede ocurrir con el tipo de cambio. En principio, de nuevo, si se dan las aprobaciones esperadas en Asamblea Legislativa, yo esperaría una trayectoria mucho más estable del tipo de cambio en el 2022. ¿Qué más, Tatiana? Sí, ahí estoy viendo, Priscila está poniendo si tenemos vencimientos de deuda fuerte para este 2022. Sí hay vencimientos de deuda importantes. De hecho, yo no me detuve mucho en la Femina sobre las necesidades brutas de financiamiento del gobierno que involucran justamente la suma del déficit del gobierno más los vencimientos de deuda. Eso es toda la masa de recursos que tiene que refinanciar el gobierno año contra año, y en el año 2022 todavía se mantendría bastante alto. O sea, los vencimientos de deuda en el año 2022 están proyectados en 5,5% del PIB. En el año 2023 en 7% del PIB. Entonces, sí hay vencimientos importantes, tanto deuda externa como deuda doméstica, con lo cual, pues el gobierno requiere que las condiciones financieras se mantengan relativamente atractivas, y para eso me parece la continuidad de un programa con el Fondo Monetario Internacional va a ser esencial para mantener confianza de los agentes económicos, que se reflejaría en mejores condiciones de financiamiento para el gobierno, en el sentido de menores tasas de interés y consecuentemente una trayectoria de consolidación fiscal más rápida, y esas menores tasas de interés para el gobierno también se reflejarían en menores tasas de interés para todos los costarricenses. Entonces eso es un tema central. Don Rodrigo, perdón que me atraviese aquí con Tatiana. Es que hay una pregunta muy buena que yo comparto de don Jorge Ojilbe respecto a la duda que queda sobre las inflaciones que está viendo uno en los países de la OCDE, en Estados Unidos, inflaciones
7% y con proyecciones también altas. Entonces queda uno la duda de que por qué en Costa Rica debemos una inflación más baja que en general lo que se está viendo en el mundo. Bueno, yo diría dos razones fundamentales. En primer lugar, en Costa Rica no hemos tenido el paquete de estímulos fiscales que han tenido otros países, particularmente los Estados Unidos, un paquete de estímulo fiscal muy fuerte que estimuló realmente la demanda de una manera muy dinámica, y eso le ha puesto presión, por supuesto, al alza de los precios en Costa Rica. Al contrario de los Estados Unidos, en lugar de un paquete de estímulo fiscal, nos hemos debido abocar a un programa de consolidación fiscal. Entonces, en lugar de aumentar el déficit, como lo hizo significativamente los Estados Unidos, como lo hicieron muchos países de la zona del euro, como lo hizo el Reino Unido, en Costa Rica nos abocamos más bien a reducir el déficit fiscal porque no teníamos espacio para aumentarlo. Cuando nos golpea la deuda, cuando nos golpea la pandemia, se cae en la recaudación fiscal muy significativamente, se desplaza al alza la deuda del gobierno como porcentaje del PIB, y más bien el país lo que tiene que hacer responsablemente es tratar de reducir el déficit fiscal. Veamos que otros países que no hicieron lo que hizo Costa Rica, como países vecinos de América Central, me refiero en particular al caso de El Salvador, lo que terminaron haciendo fue un estímulo fiscal, a pesar de que tenían niveles de deuda parecidos a los de Costa Rica, y los mercados los han castigado violentamente, con tasas de interés que en el caso, por ejemplo, de El Salvador, muestran hoy niveles de alrededor de 20 puntos porcentuales de spread en relación con de diferencial con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, unos 16 puntos porcentuales por encima de las tasas que paga Costa Rica. O sea, es básicamente un castigo del mercado por una política fiscal que se ve como irresponsable. Costa Rica, al contrario, ha sido más bien premiado con una mucho mayor confianza en los mercados como consecuencia de una actitud responsable en materia fiscal. Y yo creo que eso ha sido fundamental. Entonces, me parece que ahí diferencia número uno en términos de lo que ha ocurrido con la inflación es el estímulo fiscal que se dio en Estados Unidos versus la ausencia de estímulo fiscal en el caso de Costa Rica. Y tal vez razón número dos, en los Estados Unidos, a diferencia del caso de Costa Rica y como consecuencia también de esos estímulos por el lado de la demanda, ya hay mucho mayores presiones salariales de lo que hemos visto en el caso de Costa Rica. La tasa de desempleo está básicamente en los niveles prepandemia. En Costa Rica no estamos ni siquiera en los niveles prepandemia, y la tasa de niveles prepandemia estaba por encima de una tasa que uno podría considerar de largo plazo o una tasa de equilibrio para el desempleo. O sea, todavía seguimos teniendo una brecha importante de desempleo que nos genera todavía una cierta moderación de presiones al alza en los salarios. Yo diría que ahí sí es importante también enfatizar que el Banco Central ha mantenido una política monetaria muy responsable, y eso también nos ha ayudado a mantener una tasa de inflación moderada. El Banco Central soltó la tasa de interés por tanto tiempo como pudo, porque las expectativas de inflación estaban bajas, porque la inflación proyectada estaba baja, pero cuando empezamos a ver riesgos, empezamos otra vez a recoger velas, ¿no? Y creo que estamos haciendo una política monetaria responsable en el sentido de que dimos apoyo por tanto tiempo como se pudo para la reactivación económica vía bajas tasas de interés, pero estamos también recogiendo velas conforme las presiones externas y los riesgos repuntan, y ciertamente estamos muy comprometidos con seguir un rumbo que mantenga la inflación hacia adelante dentro del rango meta del Banco Central. Entonces creo que también una política responsable del banco ha ayudado en ese sentido. No es que las políticas de los bancos centrales de los países avanzados no hayan sido responsables, pero ellos entienden, digamos, que ellos pueden mantener la inflación muy por encima de sus metas por mucho tiempo sin que se pierda significativamente la confianza. Ese es un lujo que no nos podemos dar en Costa Rica. Ese es un lujo que nosotros en muchos mercados emergentes y en Costa Rica no nos podemos dar. La confianza del Banco Central es el activo más importante que tenemos, y es claro que la confianza en un Banco Central que ha venido conquistando la inflación por menos tiempo de lo que lo han logrado los países avanzados es más frágil. Esa confianza es más frágil y tenemos que cuidarla más celosamente que lo que pueden hacer los bancos centrales de Europa, del Reino Unido y de los Estados Unidos. Y por eso también hemos tenido una política monetaria más celosa, más prudente y creo que más exitosa en ese sentido, en el control de la inflación.
Sí, aquí venían otras preguntas, don Rodrigo. Uno con el tema del efecto de desabasto en inventarios provenientes de los países de Asia, si se ha medido eso en las proyecciones de crecimiento. Otro viene considerando el tema de la criptomoneda para el país, si realmente se ha considerado o no. Y la otra pregunta es sobre expectativas de devaluación en el colón para este año. Ok, yo creo, Tatiana, que la última ya la respondimos, entonces básicamente me hago con los otros dos. Sí está, digamos, implícito en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para la economía mundial y en las proyecciones nuestras del Banco Central para la economía costarricense, lo que está ocurriendo con las cadenas globales de suministro. Pero ciertamente si se dieran deterioros ulteriores, digamos, más allá de lo que se había proyectado en el tema de las cadenas globales de suministro, porque haya atascos más severos, porque los cuellos de botella se vuelvan más restrictivos y haya escasez de productos que lleve, digamos, a un golpe importante sobre la oferta mundial de productos y consecuentemente la producción mundial, creo que sí podría ciertamente esto resultar en un crecimiento económico mundial y un crecimiento económico nacional más bajo de lo proyectado. Entonces, es un factor de riesgo, definitivamente. O sea, ya está incorporado en nuestras proyecciones un cierto nivel de complicación, porque todavía se mantienen restricciones sanitarias en los mayores puertos del mundo, pero digamos que no se está proyectando que se agrave significativamente ese factor cuellos de botella. Si se agravaran los cuellos de botella, ciertamente el crecimiento podría ser menor al esperado. Entonces, es un factor de riesgo importante, de toda la razón. Y en términos de la criptomoneda, de las criptomonedas en general, en Costa Rica creo que por ahora vamos a mantener esta actitud que hemos, o este enfoque que hemos seguido hasta ahora, que nosotros hemos denominado de tolerancia vigilante, en el sentido que estamos tolerando que la gente trance en criptomonedas, que adquiera criptomonedas, pero eso sí, en el entendido de que lo están haciendo bajo su propia cuenta y riesgo, de que no tienen respaldo ninguno del Banco Central ni ninguna de las autoridades de regulación financiera, que son actividades de inversión tremendamente riesgosas porque los criptoactivos han mostrado una alta volatilidad en sus precios. Ustedes saben que, por ejemplo, los principales criptoactivos tuvieron una caída casi de 50% en días recientes. Entonces, eso ejemplifica claramente qué tan volátiles pueden ser estas inversiones y qué tan riesgosas pueden ser consecuentemente esas inversiones. Y por lo tanto, nosotros siempre decimos, ustedes son libres, señores y señoras costarricenses, de invertir en criptomonedas, y si quieren transar también en criptomonedas y comprar bienes y servicios en la medida en que se las acepten, eso no está prohibido y consecuentemente está permitido por virtud de la Constitución, principio básico de libertad, en el cual yo creo firmemente, pero lo hacen bajo su propia cuenta y riesgo. Eso número uno. Número dos, sí estamos avanzando en una legislación que se va a proponer prontamente para obligar a la revelación de identidad en transacciones con criptoactivos. Y esto con la idea de ir reduciendo el riesgo de que se utilicen los criptoactivos como un refugio para el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, ¿no? Que sí hemos visto cómo desafortunadamente el mundo de los criptoactivos ha servido para financiar actividades ilícitas en el mundo. Entonces, las autoridades mundiales sí han venido moviéndose en esa primera línea de defensa que nosotros ya lo habíamos venido también advirtiendo que iba a ser la primera acción regulatoria que tomáramos, de obligar a revelar las identidades en las billeteras electrónicas para tener y transar criptoactivos de manera que se reduzca ese riesgo de financiamiento de actividades ilícitas. Pero, digamos, todo eso dicho, lo que nosotros no vemos en ningún momento en el futuro cercano, ciertamente no conmigo de presidente del Banco Central, es que nosotros nos movamos a hacer algo como lo que hizo El Salvador, ya no de tolerar una criptomoneda, sino de darle el carácter de moneda de curso legal con poder liberatorio universal, como tiene hoy el día el colón costarricense. Eso no lo vamos a hacer, porque eso lo que significa es que todos los ciudadanos y todos los comercios y el gobierno estarían obligados a aceptar una criptomoneda como medio de pago. Y eso es tremendamente riesgoso porque esas criptomonedas, como decíamos, han mostrado una altísima volatilidad. Entonces, justamente someter a los comercios, a los bancos,
a los hogares y al gobierno, a la volatilidad y a los riesgos de pérdida de capital que estas criptomonedas comportan, es algo que me parece que no es una medida de política monetaria deseable ni viable de política económica deseable ni viable en este momento. De manera que no vamos a caminar en esa dirección en la que sí caminó El Salvador. Por ahora no, ustedes habrán visto que más bien hay mucha preocupación en los organismos internacionales sobre las políticas adoptadas por El Salvador. Nosotros no vamos a transitar en ese terreno, vamos a seguir tolerando los criptoactivos y desde el Banco Central lo que sí vamos a seguir haciendo también es impulsando la profundización de los medios electrónicos de pago, de SIMPE y del uso de otros medios electrónicos de pago que son fundamentales para reducir los costos de transacción en la economía nacional y para ir digitalizando cada vez más nuestra economía, que es también una de las reformas estructurales fundamentales para mejorar el crecimiento económico potencial a mediano y largo plazo. Tal vez cierro con esto, don Rodrigo, ya, y me parece interesante porque es sobre el conflicto que se está desarrollando en Ucrania. Si se diera una guerra para este año 2022, consulta don Ricardo, ¿se afectaría de alguna manera las proyecciones mencionadas en su presentación? Sin duda, y dependiendo de la intensidad de esa guerra, pues podría ser con consecuencias muy catastróficas, ¿no? para la economía mundial. En un principio, las tensiones entre Rusia y Ucrania están resultando ya y podrían resultar aún más en presiones sobre el precio del petróleo. Ya eso nos afecta y eso afecta a la economía mundial. En general, la economía mundial se desacelera cuando aumentan los precios del petróleo. De manera que eso ya es un factor importante de riesgo, sin duda. Pero si más allá de las tensiones actuales tuviéramos una conflagración, un enfrentamiento bélico, y dependiendo de la magnitud de ese enfrentamiento, el impacto sobre la economía mundial y sobre la economía nacional podrían ser mucho peores. Ya había ahí sí expectativas de repliegue, digamos, ante mayores circunstancias de incertidumbre. Típicamente vemos un repliegue de la inversión y eso resulta en menores tasas de crecimiento. Entonces, sí, ese es un factor de riesgo. Esperemos que la diplomacia logre llevarnos a buen puerto en ese conflicto que hoy en día se está enfrentando. Bueno, don Rodrigo, de verdad que muchísimas gracias. Don Sergio, no sé si quiere adicionar algo más o... No, nuevamente agradecerle a don Rodrigo y a todos los participantes y también muy buenas preguntas y muy buenas respuestas. Así que muchísimas gracias, don Rodrigo, nuevamente por el tiempo que nos ha dedicado esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes, don Sergio, Tatiana, muchas gracias a la Cámara de Industrias de Costa Rica por esta nueva oportunidad. Como siempre, encantado y muy honrado de poder compartir con ustedes y espero que me sigan invitando para poder seguir compartiendo con ustedes en el futuro. Nosotros vamos a seguir haciendo estos informes con frecuencia trimestral, como les decía, así es que tal vez podríamos pensar en una de estas tertulias, de estas conversaciones con frecuencia trimestral. Muchísimas gracias de verdad a todos por su atención. Con esa oferta ya lo apuntamos en la agenda, don Rodrigo. Sí, ya vamos a agendarlo, exacto. Exactamente. Y si nos están pidiendo, Tatiana, que supongo que sí subiremos la presentación al sitio de la Cámara, ¿verdad? Sí, eso es lo que estaba revisando, que efectivamente, bueno, don Rodrigo espero nos comparta la presentación. La grabación igual la vamos a tener, entonces se las vamos a enviar mañana en el transcurso del día a los correos electrónicos que ustedes registraron al momento de inscribirse en la charla, entonces ahí la van a tener a mano. Con muchísimo gusto, Tatiana, les comparto la presentación y muchas gracias de nuevo a todos.